La vida tenía una manera de ponerme a prueba, llevándome a mis límites y desafiando mi resistencia. Hace 7 años, la tragedia golpeó cuando mi esposo enfermó de una enfermedad incurable. Fue un golpe devastador y el dolor amenazaba con consumirme. Pero no podía permitirlo. Estaba embarazada de nuestro hijo y sabía que tenía que reunir toda la fuerza dentro de mí para proteger la vida que crecía en mi interior. A medida que los días se convertían en meses, enfrentaba la desgarradora realidad de perder a mi esposo mientras llevaba a nuestro hijo no nacido. Cada momento era una batalla entre el dolor y la esperanza. Hablaba con mi vientre, contándole historias sobre su padre, deseando desesperadamente que supiera del amor que existía entre nosotros. Cuando finalmente llegó el día y sostuve a mi hijo en mis brazos por primera vez, supe que debía ser la mejor madre posible. Me hice una promesa a mí misma de ser madre y padre para él, llenando su vida de amor y guiándolo a través de los desafíos que vendrían. A medida que mi hijo crecía, se convirtió en mi luz, su risa e inocencia trayendo alegría a mi mundo. Creamos nuestro propio pequeño universo, donde solo éramos nosotros dos contra el mundo. Juntos, avanzamos, abrazando cada nuevo día con esperanza y determinación. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, me senté con mi hijo en la mesa de la cocina, ayudándolo con sus deberes. Lápiz en mano, fruncía el ceño, luchando con un problema de matemáticas. Me incliné sobre él, señalando la ecuación, y dije, está bien, intentémoslo de nuevo. Recuerda, si divides el número más grande por el más pequeño, obtendrás la respuesta. Asintió, intentándolo una vez más, su determinación reflejada en sus brillantes ojos. Mientras trabajábamos juntos, no pude evitar sentir un sentido de orgullo por su resistencia y entusiasmo por aprender. Me recordó la fuerza que nos había llevado a través de los días más oscuros. Una vez que completó su tarea, mi hijo cerró su cuaderno y me miró. «Mamá, ¿podemos jugar a atrapar en el patio trasero?», preguntó, con un toque de emoción en su voz. Una sonrisa se extendió por mi rostro mientras respondía, «Por supuesto, mi pequeño campeón. Vamos afuera y muestra esas habilidades que has estado practicando». Salimos al fresco aire de la tarde, el olor de la hierba recién cortada llenando nuestras narices. El sonido de niños jugando resonaba en el vecindario, recordándome las alegrías de la infancia. Tomé un guante de béisbol del porche y se lo lancé a mi hijo. Lo atrapó con una sonrisa y se posicionó con entusiasmo a unos pocos metros de distancia. Con cada lanzamiento y atrapada, su confianza creció. La pelota surcaba el aire, el sonido del impacto contra el guante me llenaba de un sentido de logro. Admiraba la resistencia y determinación de este joven, mi hijo, que había enfrentado la adversidad desde el principio de su vida. A medida que el sol se sumergía bajo el horizonte, bañando nuestro patio trasero con un tono dorado, mi hijo se volvió hacia mí con ojos brillantes. «Mamá, voy a ser el mejor jugador de béisbol del mundo algún día. Solo espera y verás». Me reí, revolviendo cariñosamente su cabello. «Creo en ti, mi pequeña superestrella. Con tu determinación y fuerza, no hay nada que no puedas lograr». En ese momento, supe que a pesar de los desafíos que habíamos enfrentado y seguiríamos enfrentando, el vínculo entre una madre y su hijo era inquebrantable. Era un lazo forjado en las llamas de la adversidad, alimentado por el amor y fortalecido por la inquebrantable resistencia de un corazón de madre. Juntos, navegaríamos los obstáculos de la vida, siempre apoyándonos mutuamente y emergiendo más fuertes al otro lado. A medida que pasaron los años, mi hijo creció de un niño curioso a un niño brillante y ansioso. Había llegado el momento de que emprendiera su viaje educativo, adentrándose en el mundo de la educación formal. Fue un momento emocionante y nervioso para ambos. En el primer día de clases, me desperté temprano para preparar un desayuno abundante para mi hijo. Quería asegurarme de que comenzara su día con el estómago lleno y el corazón lleno de ánimo. Sentado en la mesa de la cocina, me miró con ojos abiertos, su mochila escolar colgada sobre su hombro. «Madre, estoy un poco asustado».
¿Y si no hago amigos?, expresó sus preocupaciones, su voz teñida de aprensión. Me incliné sobre la mesa y tomé sus pequeñas manos en las mías, tranquilizándolo. Cariño, hacer amigos lleva tiempo, pero tienes un corazón tan amable y una personalidad maravillosa. Estoy segura de que encontrarás amigos que te apreciarán tanto como yo lo hago a ti. Asintió, un destello de esperanza volviendo a sus ojos. Con un profundo suspiro, terminó su desayuno y se puso de pie, listo para enfrentar el día por delante. Empaqué sus bocadillos favoritos en su mochila y lo vi salir por la puerta, su pequeño cuerpo lleno de determinación. Los primeros días pasaron como un torbellino de caras nuevas, aulas desconocidas y la emoción de descubrir cosas nuevas. Cada tarde, mi hijo regresaba a casa con cuentos de sus aventuras, contando animadamente sus encuentros con compañeros de clase y las cosas que había aprendido. Pero un día, al entrar en nuestra casa, noté un cambio en su comportamiento. Sus ojos usualmente brillantes ahora estaban llenos de tristeza, sus hombros caídos y su sonrisa reemplazada por un ceño fruncido. Sentándolo en la mesa de la cocina, pregunté suavemente, ¿qué pasó, mi amor? ¿Por qué te ves tan triste? Dejó escapar un suspiro pesado, su voz teñida de dolor. Mamá, hoy mi profesor me encerró en mi casillero mientras empacaba sus cosas. Dijo cosas malas de mí y se burló de mí frente a los otros niños. Mi corazón se hundió, la ira burbujeando en mí por la injusticia que mi hijo había sufrido. Contuve mis emociones y tomé una respiración profunda, tratando de reconfortarlo. Lo siento mucho, cariño, que hayas tenido que pasar por eso. Nadie debería tratarte de esa manera. Eres fuerte, inteligente y mereces respeto. Me miró, lágrimas llenando sus ojos. ¿Pero qué podemos hacer, mamá? No quiero volver con ese profesor. Un fuego se encendió en mí, alimentado por mi amor por mi hijo y mi determinación inquebrantable de protegerlo. Limpié sus lágrimas y lo miré a los ojos, mi voz llena de resolución. No permitiremos que esto pase, mi valiente muchacho. Me aseguraré de que el profesor comprenda las consecuencias de sus acciones. En ese momento, hice una promesa silenciosa para mí misma. No importaba lo que fuera necesario, lucharía por la justicia, y mi hijo nunca tendría que soportar tal crueldad nuevamente. Juntos, enfrentaríamos al profesor y aseguraríamos que su voz fuera escuchada, fuerte y clara. El incidente con el profesor de mi hijo pesaba mucho en mi mente. No podía quitarme la sensación de enojo y decepción de que alguien encomendado con la educación y el bienestar de los niños recurriría a un comportamiento de intimidación. Determinada a abordar el problema, decidí recopilar más información antes de tomar cualquier medida. Esa noche, mientras mi hijo y yo estábamos sentados en la mesa de la cena, abordé el tema con cuidado, asegurándome de no abrumarlo. Cariño, ¿puedes contarme más sobre lo que sucedió con tu profesor? ¿Alguien más lo presenció? Jugaba con su tenedor, su mirada fija en el plato frente a él. Bueno, mamá, algunos de los otros niños también lo vieron. Se rieron, pero creo que también tenían miedo. No sabía qué hacer, así que me quedé callado. Extendí la mano sobre la mesa y puse mi mano sobre la suya, ofreciéndole consuelo. No hiciste nada mal, mi amor. No es tu responsabilidad enfrentar al profesor. Eso es algo que me encargaré yo. Pero necesito saber tanto como sea posible para poder construir un caso sólido. Asintió, el alivio invadiendo su rostro al darse cuenta de que no tendría que enfrentar esto solo. Tomando una respiración profunda, relató el incidente en detalle, describiendo cómo el profesor lo encerró en el casillero, lo ridiculizó y hizo comentarios hirientes sobre sus habilidades. Cuanto más escuchaba, más enojada me ponía. Mi hijo merecía algo mejor, y era mi deber como su madre asegurarme de que se hiciera justicia. Después de la cena, me senté con papel y pluma, documentando cada detalle de lo que mi hijo había experimentado. Quería tener un registro claro de los eventos para presentar cuando llegara el momento. Al día siguiente, hice una cita para reunirme con el director de la escuela.
Mientras me sentaba frente a él, podía sentir su inicial reluctancia para reconocer la gravedad de la situación. Pero estaba decidida a hacerle entender el impacto que esto había tenido en mi hijo. Señor Johnson, agradezco su tiempo hoy. Necesito discutir un asunto grave relacionado con el trato que mi hijo ha recibido por parte de su maestro, declaré firmemente, mi voz llevando el peso de mi preocupación. El director se movió incómodo en su asiento, intentando restar importancia al incidente. Señora Anderson, tomamos en serio todos los informes de mala conducta, pero a veces los niños exageran o malinterpretan situaciones. Le aseguro que abordaremos este asunto internamente. Me incliné hacia adelante, mi voz impregnada de determinación. Esto no es una exageración, señor Johnson. Mi hijo ha sido traumatizado por las acciones de su maestro, y es su responsabilidad garantizar un entorno seguro y afectuoso para todos los estudiantes. No descansaré hasta que este asunto sea investigado adecuadamente y se tomen las medidas apropiadas. La expresión del director cambió, comprendiendo la gravedad de la situación. Me disculpo si subestimé la seriedad de este asunto, señora Anderson. Le aseguro que llevaremos a cabo una investigación exhaustiva y si las acusaciones resultan ser ciertas, se tomarán las medidas disciplinarias apropiadas. Aunque escéptica, aprecié su cambio de tono. Fue una pequeña victoria, pero aún quedaba un largo camino por recorrer en la búsqueda de justicia para mi hijo. Salí de la reunión con una determinación renovada, sabiendo que había dado el primer paso para asegurarme de que la parte responsable rindiera cuentas. Mientras conducía a casa, pensamientos sobre el dolor de mi hijo y la injusticia que había sufrido consumían mi mente. Me aferré a la esperanza de que, al final, su valentía y mi apoyo inquebrantable allanarían el camino hacia un futuro más brillante y seguro, no solo para él, sino también para todos los niños que podrían haber sufrido en silencio. El incidente con el maestro de mi hijo había encendido una llama dentro de mí, una furia ardiente que se negaba a apagarse. Ya no satisfecha con quedarme en un segundo plano, estaba decidida a enfrentar al maestro y exigir respuestas por su comportamiento despreciable. A la mañana siguiente, entré en la escuela, mis pasos decididos y mi corazón latiendo con ira justa. Busqué el aula del maestro, apretando con fuerza la correa de mi bolso, como si fuera un salvavidas para mi determinación. Al entrar en el aula, el maestro levantó la vista, una mueca en su rostro. «Ah, señora Anderson. ¿Qué la trae aquí? ¿Acaso el pequeño Timmy ha estado causando problemas de nuevo?» Mi voz impregnada de furia controlada, respondí, «No, señor Stevens, es usted quien ha causado problemas a mi hijo. Encerrarlo en un casillero, burlarse de él y menospreciarlo frente a sus compañeros. No toleraré tal comportamiento de un educador». Se rió burlonamente, su tono condescendiente cortando el aire. «Oh, mira, es la madre soltera pobre e indefensa, tratando de proteger a su precioso niñito. ¡Qué broma!». Sentía que mi sangre hervía, pero me negué a dejar que sus palabras debilitaran mi determinación. Respirando profundamente, lo miré a los ojos, mi voz goteando con determinación. «Me subestima, señor Stevens. Puedo ser una madre soltera, pero estoy lejos de ser indefensa. Lucharé con uñas y dientes para asegurarme de que enfrente las consecuencias de sus acciones». Su sonrisa se desvaneció, un destello de incertidumbre cruzando su rostro. «¿Crees que puedes hacer algo? Solo eres una persona contra el sistema». En ese momento, me di cuenta de que no podía enfrentar esta batalla sola. Necesitaba a alguien en una posición de poder, alguien que pudiera marcar la diferencia. Mi mente corría, y pensé en mi hermano, el alcalde de nuestra ciudad. Con un destello de esperanza, decidí buscar su ayuda. Dejando el aula, me dirigí directamente al ayuntamiento, mi corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y determinación. Cuando llegué a la oficina de mi hermano, lo encontré examinando documentos, el peso de sus responsabilidades evidente en su rostro. Respirando profundamente, hablé, mi voz llena de urgencia. «Hermano, necesito tu ayuda.
Algo terrible le ha sucedido a Timmy en la escuela, y no puedo permitir que quede impune. Él levantó la vista, la preocupación grabada en sus rasgos. Margaret, ¿qué ha pasado? Cuéntame todo. Relaté el incidente, el dolor en mi voz evidente mientras compartía los detalles del calvario de mi hijo. Mi hermano escuchó atentamente, su expresión volviéndose cada vez más furiosa con cada palabra. Esto es inaceptable, declaró, su voz llena de ira justa. Ningún niño debería tener que soportar tal maltrato. No me quedaré de brazos cruzados mientras este maestro se burla de nuestra familia y socava el bienestar de nuestra comunidad. Con renovada determinación, mi hermano y yo ideamos un plan. Nos acercaríamos a los administradores de la escuela juntos, exigiendo justicia para mi hijo y responsabilidad por parte del maestro. La posición de mi hermano como alcalde daría peso a nuestra causa, dejando claro que este incidente no sería pasado por alto. Mientras caminábamos de regreso a la escuela, uno al lado del otro, sentí un sentido de empoderamiento. Ya no era solo una madre soltera luchando por su hijo. Ahora tenía el respaldo de alguien con influencia y autoridad, una fuerza a tener en cuenta. En ese momento, me prometí a mí misma que no permitiría que nadie me menospreciara o me desestimara. Les mostraría el poder del amor de una madre y la fuerza que puede surgir incluso de las circunstancias más oscuras. Juntos, mi hermano y yo lucharíamos por la justicia y aseguraríamos que la voz de mi hijo no solo fuera escuchada, sino también actuada. Con mi hermano, el alcalde, a mi lado, nos acercamos a los administradores de la escuela, listos para exigir justicia para mi hijo. La posición de él nos daba un sentido de autoridad y determinación. No seríamos ignorados ni desestimados. Mientras estábamos en la oficina del director, la presencia de mi hermano llamaba la atención. El director se movió incómodo en su asiento, consciente de la gravedad de la situación. Observé cómo la mirada de mi hermano atravesaba al administrador, exigiendo respuestas. Señor Johnson, mi hermana me ha informado de un incidente profundamente preocupante con su hijo y uno de sus maestros, comenzó mi hermano, su voz firme y mandona. El acoso y maltrato a los estudiantes no serán tolerados en esta ciudad, especialmente no dentro de nuestras instituciones educativas. El director tartamudeó, sorprendido por la firmeza de mi hermano. Estamos llevando a cabo una investigación, alcalde Anderson. Tomamos estos asuntos en serio. Mi hermano se inclinó hacia adelante, sus ojos estrechándose con determinación. Eso no es suficiente, señor Johnson. Exigimos transparencia y acción inmediata. La conducta de este maestro es reprobable y la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes deben ser prioritarios. Sentí una oleada de gratitud por el apoyo inquebrantable de mi hermano. Juntos, presentamos las pruebas que habíamos reunido, testimonios de testigos, el relato detallado de mi hijo y el impacto emocional que le había causado. Era un caso poderoso que habíamos construido, sin dejar espacio para dudas o desestimaciones. El director, ahora dándose cuenta de la seriedad de la situación, asintió solemnemente. Entiendo la gravedad de esta situación, alcalde Anderson, señora Anderson. Tenga la seguridad de que aceleraremos la investigación y, si las acusaciones resultan ser ciertas, se tomarán las medidas apropiadas. Mi hermano se recostó en su silla, su expresión resuelta. No espero menos, señor Johnson. La confianza de nuestra comunidad y el bienestar de nuestros hijos dependen de ello. Con eso, salimos de la oficina, nuestra misión lejos de terminar. La noticia de nuestra visita a la escuela se difundió, y murmullos sobre la participación del alcalde en el asunto comenzaron a circular. Fue una señal para la comunidad de que este problema no sería pasado por alto ni ignorado. En los días siguientes, mi hermano y yo trabajamos incansablemente, reuniendo apoyo de padres preocupados, líderes comunitarios e incluso medios de comunicación locales. Llamamos la atención sobre el caso, arrojando luz sobre la importancia de abordar el acoso en las escuelas y responsabilizar a los educadores por sus acciones. Pronto, la escuela se encontró bajo un intenso escrutinio,
el peso de la opinión pública presionando sobre ellos. El incidente se convirtió en un punto de encuentro, un símbolo de la necesidad de cambio y un entorno seguro para todos los niños. A través de todo esto, mi hermano permaneció firme, un pilar de apoyo. Asistió a reuniones comunitarias, habló en contra del acoso y me aseguró que estábamos en el camino correcto. Su presencia y orientación me dieron fuerzas, fortaleciendo aún más mi determinación. Juntos, habíamos encendido un movimiento, uno que exigía justicia y la erradicación del acoso escolar dentro de nuestro sistema educativo. La escuela ya no podía esconderse detrás de la burocracia o promesas vacías. A medida que continuábamos presionando por el cambio, no podía evitar sentir una oleada de orgullo por mi hermano y el impacto que estábamos causando. Estábamos luchando no solo por mi hijo, sino por cada niño que había sufrido a manos de un acosador, por cada padre que se había sentido impotente ante el dolor de su hijo. Con el apoyo de mi hermano, me había convertido en algo más que una madre soltera luchando por los derechos de su hijo. Me había convertido en una voz, una fuerza a tener en cuenta, y juntos no descansaríamos hasta que se hiciera justicia. Armados con el respaldo de mi hermano, el alcalde y la creciente comunidad que nos apoyaba, llegó el momento de enfrentar al maestro responsable de la angustia de mi hijo. Caminamos por los pasillos de la escuela con determinación, decididos a asegurar que la verdad fuera escuchada y se hiciera justicia. Al ingresar al aula del maestro, un silencio cayó sobre los estudiantes. El maestro levantó la vista, su expresión una mezcla de sorpresa e incomodidad. Pude ver un destello de comprensión en sus ojos, una comprensión de que sus acciones estaban a punto de tener consecuencias graves. Señor Stevens, la voz de mi hermano resonó con autoridad, estamos aquí para discutir los incidentes perturbadores que involucran a mi sobrino y su comportamiento reprobable hacia él. El maestro intentó mantener una fachada de indiferencia, pero sus manos temblorosas y su sonrisa forzada delataron su ansiedad. Le aseguro, alcalde Anderson, fue solo un malentendido. Nunca dañaría intencionalmente a un estudiante. Di un paso adelante, mi voz llena de enojo controlado. Esto no fue un malentendido, señor Stevens. Mi hijo ha sufrido un trauma emocional debido a sus acciones. Exigimos responsabilidad y justicia. Los estudiantes observaron en silencio, sus ojos abiertos de curiosidad y tal vez incluso miedo. Habían sido testigos del maltrato del maestro hacia mi hijo y ahora serían testigos de las consecuencias de sus acciones. Mi hermano, la personificación de la fuerza y la justicia, se dirigió a la clase con una mirada severa. Niños, lo que han presenciado no es un comportamiento aceptable de un educador. El acoso y el maltrato no serán tolerados en nuestras escuelas. Siempre debemos esforzarnos por elevar y apoyar a los demás. Volvió su atención al maestro, su voz impregnada de determinación. Señor Stevens, exigimos su renuncia inmediata y su cooperación en este asunto. El bienestar de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad y usted ha demostrado no ser apto para esta profesión. El rostro del maestro palideció, su desafío desapareciendo. No pueden hacer esto. Tengo derechos. Mi hermano se mantuvo firme, sin vacilar. Nos aseguraremos de que se respeten sus derechos, pero también nos aseguraremos de que se protejan los derechos de nuestros hijos. Esta es su oportunidad de enmendar y mostrar remordimiento por sus acciones. La clase parecía contener la respiración, con la anticipación colgando pesadamente en el aire. El maestro lucía derrotado, sus hombros encorvados, y su voz tembló cuando finalmente habló. Me disculpo por mi comportamiento. Comprendo las consecuencias de mis acciones y el dolor que he causado. Renunciaré de inmediato. Aunque la victoria se había logrado, fue un momento agridulce. El daño estaba hecho, y mi hijo llevaría las cicatrices de esta experiencia. Pero estaba decidida a ayudarlo a sanar, a mostrarle que la justicia podía servirse y que su voz importaba. Al salir del aula, mi hijo se unió a nosotros, sus ojos llenos de un mix de alivio y tristeza. Lo envolví en un abrazo apretado,
susurrándole palabras de consuelo y tranquilidad. Juntos, emprenderíamos el camino de la curación, sabiendo que el maestro ya no tendría el poder de lastimarlo ni a ningún otro niño. La atmósfera de la escuela comenzó a cambiar en las semanas siguientes. Se implementaron campañas contra el acoso escolar, asegurando que los estudiantes fueran educados sobre la importancia de la amabilidad, la empatía y oponerse al maltrato. El incidente había sido una llamada de atención para toda la comunidad escolar, fomentando un ambiente más nutritivo y solidario. En cuanto al antiguo maestro, las consecuencias legales estaban lejos de haber terminado. Mi hermano, con su influencia y determinación, se aseguró de que el maestro enfrentara cargos legales por sus acciones. El juicio serviría como testimonio de la gravedad de la situación y la necesidad de justicia. El juicio contra el antiguo maestro, el señor Stevens, fue un momento crucial, uno que determinaría si se haría justicia y se reconocería el dolor de mi hijo. Nos reunimos en la sala del tribunal, con el corazón pesado de anticipación, listos para enfrentar la batalla legal que se avecinaba. A medida que comenzaron los procedimientos, la sala del tribunal zumbaba con una tensión palpable. Los testigos tomaron el estrado, relatando el incidente y el impacto que había tenido en mi hijo. Sus palabras pintaron un vívido cuadro de la crueldad y humillación que había soportado a manos de su maestro. La defensa intentó minimizar la gravedad del incidente, sugiriendo que era un simple malentendido o el resultado de medidas disciplinarias mal interpretadas. Pero la acusación, liderada por un abogado decidido que creía en nuestra causa, presentó un caso convincente, destacando el trauma emocional que había sufrido mi hijo. A medida que el juicio alcanzaba su clímax, llegó el momento del veredicto. La voz del juez resonó en la silenciosa sala del tribunal, cada palabra llevando peso y consecuencia. Basándonos en las pruebas presentadas y en el testimonio de los testigos, el tribunal encuentra al señor Stevens culpable de acoso escolar y abuso emocional de un menor. Una sensación de alivio me invadió, lágrimas llenando mis ojos. Finalmente se hacía justicia, y mi hijo vería que su dolor no había pasado desapercibido ni desatendido. Pero la batalla aún no había terminado. El juez continuó, abordando el castigo. Señor Stevens, quedará relevado de sus deberes como maestro, con efecto inmediato. Además, se le ordena pagar 50,000 pesos en compensación por el sufrimiento emocional causado a la víctima y su familia. Mi hijo apretó mi mano con fuerza, su rostro grabado con una mezcla de emociones, vindicación, alivio y un destello de curación. Era una pequeña victoria, pero importante. La decisión del juez enviaba un mensaje poderoso, no solo al señor Stevens, sino a otros que podrían haber tenido intenciones similares. Al salir de la sala del tribunal, mi hermano, que había sido una fuente constante de apoyo durante todo este viaje, me envolvió en un abrazo reconfortante. Margaret, lo logramos. Luchamos por la justicia, y se hizo justicia. Sonreí, agradecida por su presencia inquebrantable. Sí, lo hicimos. Y no se trata solo de nosotros, sino de cada niño que ha sufrido en silencio. Les hemos mostrado que sus voces importan y que no tienen que soportar maltratos. La noticia del veredicto se extendió por toda la comunidad, trayendo un renovado sentido de esperanza y fe en el sistema de justicia. Padres y educadores se unieron, jurando crear entornos más seguros para los niños, donde el acoso y el maltrato no serían tolerados. En las semanas que siguieron, mi hijo comenzó a sanar, lentamente pero con seguridad. Con terapia y el apoyo inquebrantable de nuestros seres queridos, encontró consuelo y fortaleza. Las cicatrices permanecieron, pero sirvieron como un recordatorio de su resistencia y el triunfo sobre la adversidad. La compensación otorgada a mi hijo nos ayudó a brindarle el apoyo que necesitaba, terapia, recursos educativos y experiencias para reconstruir su confianza. Fue un pequeño consuelo ante el dolor que había soportado. Pero quizás la mayor recompensa fue saber que habíamos marcado la diferencia. Al alzar la voz, luchar por la justicia y negarnos a dejar que el incidente se pasara por alto, habíamos provocado un cambio.
La comunidad se unió, implementando políticas más fuertes contra el acoso escolar y asegurándose de que cada niño se sintiera seguro y respaldado en su camino educativo. Al mirar a mi hijo, con sus ojos brillando con una nueva resistencia, supe que habíamos salido de este capítulo más fuertes que nunca. Habíamos luchado contra las sombras del acoso escolar y en el proceso habíamos descubierto el poder de nuestras voces, la fuerza de una comunidad unida y la importancia de defender lo que es correcto. Juntos, seguiríamos defendiendo la causa de crear un mundo donde cada niño pudiera prosperar, libre del miedo al acoso y maltrato. Se había hecho justicia, pero nuestro viaje hacia un futuro más brillante apenas comenzaba.